Bien, vamos a hablar un poquito sobre termodinámica. Y nos estamos siempre haciendo hincapié a esta parte de nuestra asignatura, haciendo alusión en qué lugar estamos. Estamos en una universidad de nivel académico. Siempre ustedes van a tener, pero de todas maneras, una universidad que va a ir prestigiando el tiempo. Y eso va a depender exclusivamente de nosotros, en razón de que la universidad se vuelva una especie de referente en nuestro país, al grado que cuando haya consultas relacionadas a medicina, digan, consultemos a la Richie, porque es mi referente. Y cuando Harvard diga, caramba, el problema de Sudamérica, consultemos a la Richie. ¿Por qué? Porque es un referente. Y nosotros queremos que esta universidad siga su proceso de ascenso, pero la única forma que puede serlo es en la medida que ustedes tengan calidad, dedicación, ¿no? Y ustedes van a cambiar el matiz de su universidad en razón de los logros que ustedes van alcanzando. Cuando vamos a hablar de bioquímica y nutrición, necesitamos siempre hacer referencia a dos temas que la doctora ya lo anticipó, pero quiero de todas maneras concertarlo en esta presentación. Bioquímica, el concepto de bioquímica es la ciencia que estudia la química dentro de una estructura viva, ¿no? Entonces, ese concepto de bioquímica, caramba, ¿cómo lo relacionamos a nutrición? Perfecto. No hay ni una estructura en la superficie de este planeta que no tenga necesidad de nutrientes para sus funciones elementales. Entonces, si nosotros hablamos de la célula que necesita para su funcionamiento una serie de moléculas, dentro de ellos necesita nutrientes. No hay forma de que la célula funcione si no tiene nutrientes que le lleguen. Y ahora vamos a ver en termodinámica por qué es importante los nutrientes, ¿no? ¿Cuál es la relevancia de los nutrientes? La mitad del curso lo vamos a ir hablando sobre una molécula en particular que se llama ATP. Esa molécula en particular es la fuente de energía molecular que tiene la célula. Pero esa molécula surge de otras moléculas. Por consiguiente, mi célula necesita incorporar otras moléculas complejas para luego generar su fuente de energía, que es el ATP. Cuando nosotros vemos, esto es una ciencia donde finalmente hay diversas moléculas que se encuentran en las células y que van a generar reacciones químicas distintas. Siempre, doctores, yo el PDF lo dejo para que ustedes finalmente se guíen en secuencias posteriores. Estos son unos gráficos de desastres recientes que incluso los saqué porque finalmente necesitamos entender qué es energía. Y esto de acá es una forma de energía. Estos desastres que ocurren son formas de energía. Esto, ¿alguno de ustedes conoce a ido a Machu Picchu? Sí. Correcto. Esta es la zona previa a Machu Picchu. Aguas calientes. ¿Ya? En uno de esos huecos se llevó mitad de toda la pista que normalmente estaba acá. Ustedes miren acá, esta era la parte de la pista, miren, toda esa brecha inmensa que se generó como consecuencia de ¿qué? De una energía. En este caso, la energía hídrica, transformada en su recorrido, empezó a arrasar lo que finalmente significaba la contención en esa área. No nos vamos muy lejos, si no recordemos lo que pasó hace 2 años acá con el fenómeno del niño costero. Y los que viven por el este, de todas maneras, han tenido que pasar esa inclemencia que el río Rímac trajo como consecuencia de su crecimiento de su caudal. Arrasó mucho, inundó muchas poblaciones. La universidad estuvo ayudando a estos damnificados en una de esas. Muchos de los estudiantes de medicina estuvieron allá junto con ellos, en una actitud solidaria. La universidad armó carpas allá, se llevó la ambulancia y estuvieron muchos tratando de prestar esa ayuda. Pero ¿qué pasó? Fue también energía. Estos huracanes que normalmente ocurren, afortunadamente no en nuestro país, pero sino en las zonas nórdicas,
es muy frecuente verlo. Esto es una forma de energía que va generando destrucción en su paso. Hay una serie de energías que han generado una serie de estasis. Hace poquísimo en Malasia ha habido un terremoto de 6.4 grados. Ha habido desastres en diferentes lugares como consecuencia de los terremotos. Pero ¿qué cosa es esto? Es una conceptualización de energía. La energía que finalmente está de alguna u otra forma en estadio potencial, cuando se hace activo, pues me genera todo este tipo de situaciones. Las placas tectónicas que nosotros lo tenemos en las partes inferiores de nuestros océanos, al momento de movilizarse unas con ellas, me generan cambios y me van generando una disrupción en la superficie. Todo esto de acá, el tsunami que ocurrió en Asia, que finalmente nos barrió todo, una población inmensa, eso también es consecuencia de un acto que fue posterior a un terremoto. No, pero fíjense cómo ese terremoto me genera inmensa energía para que esa agua, que normalmente está apacible sobre la superficie, genere una onda energética sumamente elevada y destruyó poblaciones completas. Esto de aquí, el concepto de ahora que tenemos es el concepto de energía. Todas estas ilusiones, presentaciones gráficas previas tienen que ver con eso, con energía. Y el gran reto de la humanidad es de dónde sacamos fuente de energía. Generalmente la fuente de energía más usada en nuestra realidad contemporánea es la fuente derivada del petróleo, ¿no? Por eso que existen una serie de exploraciones petroleras para verificar si todavía tenemos mayor reservas aquí, reservas allá. ¿Cuál es el objetivo? Nuestra actividad económica funciona en base a esa energía. Y por eso que hoy por hoy se busca energías alternativas, que ya no sean de la fuente básica del petróleo, sino utilizando otro tipo de recursos para buscar energía alternativa. Francia, su mayor fuente de energía que utiliza Francia es justamente sus fuentes de energía nuclear. Cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, ¿ustedes recuerdan qué pasó en agosto? Hiroshima, correcto. ¿Cuánto de agosto votó? 6 de agosto. ¿Nagasaki cuándo votará? A los 3 días. O sea que, ¿ustedes recuerdan? ¿Han visto esa película de Pearl Harbor? Correcto. ¿Qué es lo que hacen los japoneses? Utilizan una flota de aviones, 30, 40 aviones, y se dirigen, y los radares norteamericanos no lo captaron. Y se han dirigido, han cruzado todo el Atlántico y llegan hasta la base militar de Estados Unidos, Pearl Harbor. Y destruyeron toda la flota de aviones de esa guarnición militar. Destruyeron toditos. Y en Estados Unidos los cogieron con los pantalones abajo, decían los senadores estadounidenses. Pero para eso Einstein ya había generado este mecanismo del proceso de energía por radiación nuclear, que permitió un campo energético muy alto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Estados Unidos? Colocó una bomba en sus aviones y lo dirigió a Japón. Primer bombardeo. Ya sabemos, murieron niños. No murieron soldados, niños, ancianos, mujeres, civiles. Una población cualquiera. Es como si Japón hubiese ido en vez de ir a Pearl Harbor, si hubiese ido a Manhattan y hubiese lanzado bombas en Manhattan. Hubiese destruido todo Manhattan. Pero hay niños, ancianos, viudas, es una población civil, totalmente civil. Y lo que hizo Estados Unidos fue bombardear una población civil. No fue una base militar japonesa, sino bombardeó a una población civil.
Y como todavía no se rendía, mandan otra bomba para lanzar a otra población civil. Hiroshima. Nagasaki, perdón. Otra población civil. Murieron cientos de miles de personas. Pero todos eran civiles. Un poco se desnaturalizó el escenario de la guerra. Y probablemente eso fue el genocidio más grande que ha conocido la humanidad. Mucho más grande que lo que hizo Hitler con los judíos. Por la cuestión de razas, lo juntaba a los judíos y los seleccionaba y los mataba. Una aberración de Hitler. Pero en este caso ni siquiera juntó japoneses, sino de repente habían chinos ahí, ucranios, peruanos, no sé, N cosas, pero igual, a toda la población lo escribió con un bombazo. Que probablemente no lo refiere a la historia, pero eso es un dato real. Y es así como el imperio japonés decide rendirse porque sus poblaciones estaban siendo diezmadas, su población civil. La energía resulta siendo interesante, doctores, ¿por qué? Porque Francia utiliza sus reactores nucleares para brindar la energía eléctrica a toda su población. No está usando la fuente de petróleo, que finalmente es un recurso también para electrificar determinadas zonas. Allí están utilizando un nuevo concepto de energía, pero en base a sus reactores nucleares que ellos tienen. O sea, todo depende cómo yo le doy un marco de utilidad a un concepto nuevo que yo tengo. Finalmente, los conceptos nuevos son a veces bien usados, dependiendo quién lo va a usar, o mal usados, como en este caso de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, muchos países tienen reactores nucleares para mejorar sus capacidades energéticas en sus ciudades. Pero hablo tanto de energía que entra en calor. Disculpen. Entonces, esto de aquí doctores, es importante recordar porque es un concepto que yo necesito conservarlo, porque ahora que vamos a ver la célula necesita de esto, de energía. Y aquí digo, es importante, sí, porque todo esto de acá es un proceso que está concatenado unos con otros. Uno de ellos es cuando hablamos de la energía solar. Resulta siendo interesante, ¿por qué, doctores? Porque sin esta energía no sería posible nada de lo que hoy día conocemos. No sería posible. Porque esta energía solar es captada por las plantas. De un proceso de fotosíntesis cambian la energía solar y lo van a transformar en moléculas que los seres vivos, los animales, lo van a utilizar para beneficio. Entonces, ¿qué vamos a ver en este parte? Vamos a hablar un poquito sobre bioquímica, vamos a valorar esto en relación a los eventos asociados a la salud y vamos a ver algunos eventos asociados a la enfermedad. Este es un objetivo que está escrito también en el libro de Harper, que ustedes pueden utilizar como referencia. Observemos esto de aquí y nos damos cuenta en algo. Observo bioquímica y su relación con la medicina. Observo y digo, todo lo que vamos a hablar nosotros en todos estos capítulos son de ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, carbohidratos, y en la primera parte que estamos hablando de termodinámica y enzimas, que lo vamos a ver también. Y las enzimas tienen una utilidad muy marcada. Si ustedes observan, hay una serie de moléculas a las cuales yo debo empezar a familiarizarme, que es competencia de la bioquímica. Pero observo que en medicina hay una serie de enfermedades que yo debo saberlas. Y digo, caramba, qué bueno saber diabetes. ¿Alguno de ustedes tiene familiar diabético? Uno. Yo también. Somos varios. O sea, la diabetes es muy común, doctores. Es muy común y probablemente entre nuestro seno familiar íntimo tengamos un familiar, o si no, en el entorno familiar debe haber más de uno. Se calcula que en este país hay 1,5 millones de diabéticos.
solamente la mitad sabe que es diabético, la otra mitad no lo sabe. Está deambulando con su diabetes, haciendo de todo sin saber que es diabético. Porque la diabetes en el comienzo no produce molestias. Y como no produce molestias, no da ninguna manifestación. Es igual que cualquiera de nosotros. Y como no da molestias, poco a poco va haciendo sus daños a través del tiempo y recién aparece como consecuencia del daño que originó en largos años. Entonces, yo digo, esa diabetes ¿tiene que ver con el metabolismo de carbohidratos? Sí, porque el metabolismo de los carbohidratos y los carbohidratos están asociados a una molécula que es la glucosa. Y los carbohidratos que ustedes van a estudiar son polímeros de glucosa. El almidón es un polímero de glucosa, el glucógeno es un polímero de glucosa, la celulosa es un polímero de glucosa, no digerible, pero sigue siendo un polímero de glucosa. Que los animales que tienen la beta amilasa sí lo van a utilizar como fuente de energía. Nosotros no tenemos beta amilasa, por consiguiente no lo usamos, y eso es parte de la fibra, y por eso es que nosotros evacuamos un residuo fecal asociado ¿a qué? A esas fibras que no hemos digerido, y eso nos genera materia fecal, ¿no? Entonces eso de ahí resulta siendo importante en relación al carbohidrato que estoy estudiando. Entonces el carbohidrato resulta siendo muy necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando en este caso, el sujeto tiene problemas del metabolismo de los carbohidratos, va a aparecer esta enfermedad llamada diabetes mellitus. Y la diabetes mellitus ocurre por varias situaciones. Mi páncreas no produce insulina, o lo produce y caramba, mis receptores, que son los que donde debe hacer conexión la insulina, no están funcionando bien, o mi transportador de glucosa, los llamados GLUT, están afectados. O sea, hay muchos genes que están participando ¿en qué? En esta afección llamada diabetes mellitus. Por consiguiente, voy viendo que hay una relación de aquellas moléculas que yo lo voy a usar como una situación necesaria, pero que al final el hecho de no poder usarlas me está generando una enfermedad. Estamos viendo asociación, medicina, bioquímica. Otra molécula que para nosotros es importante son los lípidos. Los lípidos, carambas. Doctora, ¿de qué está constituido el cerebro? Sí, pero naturaleza, o sea, me refiero, es como cuando tú dices carambas, ves un buen filete de muslo, ¿no? Entonces es un churrascazo, dice carambas, ahí está la proteína. Pero ¿qué tenemos en el cerebro? ¿Qué es? ¿Qué es? Es grasa, el cerebro que nosotros es grasa, ¿ya? Es un sistema de grasa diferente. Algunos se jactan de tener dos cerebros, un abdomen prominente, tiene grasa, cerebro, otra grasa, dice, dos cerebros, pero uno de ellos no tiene utilidad, ¿no? El detalle es de que los lípidos son constituyentes. Si ustedes recuerdan la mielina, ¿qué cosa es? Es un lípido que está justamente recubriendo los axones para que el impulso saltatorio sea mucho más efectivo y la transmisión de la sinapsis sea mucho más rápida, ¿no? Al final tenemos en mi estructura muchos lípidos que son importantes. Cuando hablamos de lípidos estamos hablando de triglicéridos, colesterol, LDL, HDL, LDL, los cerebrósidos. Hay una serie de lípidos que forman parte de ellos. Pero estos lípidos, cuando empiezan a acumularse en los vasos sanguíneos, me genera una enfermedad que se llama la aterosclerosis. Y la aterosclerosis es consecuencia de que yo tengo excesiva cantidad de LDL, o también se llama lipoproteínas de baja densidad. Estas lipoproteínas de baja densidad empiezan a acumularse en las paredes de los vasos y van a disminuyendo la luz
Al disminuir la luz, la cantidad de sangre que pasa es menos, es menos, es menos. Y cada vez que se va acumulando más, se va cerrando más, se va cerrando más, y va a llegar un momento en que la sangre no pasa y produce el infarto. Si es infarto, es en un dedo del pie, corto ese dedo y solucionado. Y si es infarto, es en el corazón y es un infarto grande, ya simplemente recuerdo, nada más, ¿no? Hay que solamente vivir, que vivió un tiempo, pero que ahora ya no está. ¿Por qué? Porque esto de acá me está generando un proceso gradual de deterioro que el órgano que está siendo afectado lo va a hacer notar. Entonces, estamos viendo, hay relación, claro que sí. Y esto es una enfermedad muy deteriorante con el tiempo. En la medida que los vasos sanguíneos cada vez van perdiendo su luz vascular, se va perdiendo más sus posibilidades de relación. Cuando hablamos de proteínas, caramba, es interesante. Es un tema súper interesante hablar de proteínas por una sencilla razón. La razón es de que, ¿cuántos de ustedes van al gimnasio? Su trainer, doctor, ¿qué le sugiere? Comer, ¿no? Y encima dice este pote de aminoácidos, ¿no? Al final es parte de la promoción, en este caso del gym. El detalle es por qué nos ofrecen esto. Porque estamos muy interesados de qué cosa, de empezar a desarrollar masa muscular. O sea que el varón que va a un gimnasio es porque quiere tener la contextura de Schwarzenegger, ¿no? Entonces está 10 horas ahí, dale, dale. Y obviamente es real, mientras yo estimulo al músculo, el músculo me va a responder. ¿Ya? Es totalmente diferente y ustedes pueden hacer un estudio de investigación súper interesante donde junto a las 4, imaginemos que aquí hay 4 varones, 4 mujeres, perdón, 4 varones, ¿no? Pero estos de acá comen 1 kilo de carne todos los días y estos de acá también comen 1 kilo de carne todos los días, ¿no? Y antes de empezar todo este experimento, ustedes le miden su circunferencia del brazo para ver cuánto de brazo tiene, ¿no? Perfecto. Y se dan cuenta, estos de acá tienen exactamente la misma circunferencia que los que están acá. Y ambos van a comer 1 kilo de carne y otro kilo de carne. La diferencia es que ellos hacen su vida de rutina. En cambio, ellos están en el gym, ¿no? Y están 4 horas en el gym, ¿no? Y después de un mes, ustedes miden la circunferencia de ellos versus la circunferencia de ellos. Y obviamente en ellos va a haber mayor circunferencia de brazo. Porque ese músculo se desarrolla en relación al estímulo. El estímulo es una razón para que las células satélites se dividan y me generen más fibras musculares, ¿no? Aquí no hay estímulo, acá simplemente comen, acá pues obviamente comen y hacen su actividad de rutina y al final también lo van a eliminar, pero no hay estímulo. Las proteínas son interesantes en razón de que si yo necesito desarrollar es en base al estímulo. ¿Por qué le damos más proteínas a los niños? Porque los niños están en etapa de crecimiento. Sus músculos crecen, su estructura corporal crece, sus órganos crecen. Entonces sí necesito proteínas. Pero hay proteínas que por alguna razón en la estructuración de la proteína empieza a aparecer cambios en la secuencia de aminoácidos. Uno de ellos es cuando yo tengo la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína muy importante que me permite transportar el oxígeno por la sangre. Pero esta proteína, que es interesante, sufre un cambio en la secuencia de uno de los aminoácidos. Ese aminoácido que es cambiado es el ácido glutámico, que es reemplazado por la valina. Y ese cambio me genera una enfermedad. Anemia falciforme. Estamos viendo bioquímica y su relación con medicina. Solamente un cambio me generó una enfermedad. Entonces yo digo, caramba, si yo conozco ese cambio y lo puedo nuevamente recambiar, desapareció la enfermedad. Entonces, qué importante es sí reconocer la secuencia. Y cuando hablo de ácidos nucleicos, casi todo lo anterior
tiene que ver con ácido nucleico. Porque ese cambio en esa proteína que les digo, es reemplazado el ácido glutámico por la valina, está codificado en un triplete de codones. ¿Qué pasó en ese triplete? Un nucleótido ha sido cambiado por otro y dejó de codificar ácido glutámico y codificó valina. Y por eso que el ribosoma ya lo fabrica como una proteína diferente. ¿Pero dónde está el origen? Aquí, en la codificación. Entonces, los ácidos nucleicos resultan siendo interesantes, porque acá vamos a tener una serie de enfermedades, las cromosopatías, el síndrome de Klinefelter, el Turner, la trisomía de 18, hay una serie, Down 21. Al final voy a tener un conglomerado solamente hablando de cromosopatías. Pero hay muchas otras enfermedades donde no tiene nada que ver el cromosoma. El cromosoma, están los 46 pares de cromosomas y no hay uno más ni uno menos. Pero hay enfermedades genéticas, como por ejemplo esto de acá, la diabetes. La diabetes es una enfermedad genética. Los padres lo tienen y existe la posibilidad de que los hijos lo tengan. Hay un factor de herencia, pero que se hace expresivo en razón de las condiciones. Papá y mamá diabéticos. Existe la carga genética de que yo tenga la diabetes. Pero si yo soy un deportista que hago un maratón, me corro mis 20 kilómetros semanales, ¿no? Las posibilidades de hacer diabetes es más alejada. Y mi hermano, que es un oficinista y simplemente se dedica y no hace mayor actividad y cada vez está más rechoncho, existen más posibilidades de que haga la enfermedad. Son factores ambientales. Pero que existe la carga genética para hacerlo, claro que existe la carga genética para hacerlo. Entonces estamos viendo esta relación de bioquímica y medicina en esa relación importante. Cuando hablamos de nutrición, siempre esto es lo típico de la pirámide nutricional, que es lo que finalmente trataríamos en lo posible de que nuestro conglomerado de alimentos tenga una secuenciación como la que se grafica. Siempre esta de acá, grasas, aceites y dulces, y más aún cuando hablamos de dulces refinados, no son nada alentadores. ¿Cuántas cucharitas de azúcar utilizas en tu desayuno? Stevia. Qué bueno. Ya tienes un punto más para el susto. ¿Cuándo utilizas, doctora? Yo no pongo azúcar en mis... Bueno, por eso digo que estoy sumamente complacido de enseñar en la Rich, porque hay valores místicos. El azúcar refinado, doctores, es uno de los azúcares que hoy por hoy se está identificando como uno de los factores más importantes para una serie de enfermedades. Dentro de ellos, los asuntos relacionados a la diabetes. Consumir un plato de tallarín es más apropiado que tomarse un vaso de gaseosa. Porque la carga de glúcidos que tiene esa gaseosa es más negativa que ese tallarín, que es un polímero de glucosa. Y al ser un polímero de glucosa, yo necesito que sea metabolizado y digerido. O sea, de nada sirve que alguien me diga, estoy haciendo una dieta estricta, yo no como nada de harina, no como nada, pero ahora me dice, me comí un Sublime. O sea que ese factor restrictivo es negativo. Prefiero que se coman su frijolada, aunque después ustedes bombardeen al que está a su lado, pero lo cierto es de que hay una serie de nutrientes que lo voy a aprovechar a que se tomen un vaso, una botella de gaseosa, ¿no? Eso es lo más negativo. Entonces, por consiguiente, tenemos que entender que estos azúcares deben ser una fuente de bastante cuidado, y en mi dieta debe ser lo menos posible. Los lácteos es bastante discutido,
el consumo de lácteos. ¿Es importante? Sí, es importante. Pero somos los únicos mamíferos de la especie que seguimos lactando después de la lactancia. Ustedes han visto una vaca, su cría, correcto. La cría está lactando hasta que empieza a comer los pastizales. Y miren, imagínense esa vaca que ya empezó a comer pastizales, regresa a la ubre de su madre. Ya no regresa. ¿Quiénes regresan? Nosotros. O sea, la leche, empecemos un poquito a desmitificar. ¿La leche es un alimento? Sí. ¿Necesario? Sí. ¿Indispensable? No. ¿Ya? Y si no es indispensable, por supuesto, yo puedo cambiarlo con una cantidad de productos diferentes, entre los cuales tener cereales, consumir quinoa, fabuloso. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Hay una serie de productos que huichan, también es súper agradable, ¿no? Yo tengo los componentes nutricionales que pueden reemplazar tranquilamente eso. Entonces, lo que pasa es que ahí viene el poder económico que nos mete a la cabeza y dice: caramba, chato, te quedaste chato porque no tomaste 3 vasos de leche al día, ¿no? Esa publicidad no solamente es engañosa, sino es lesiva. ¿Es lesiva para quién? Para aquellos chicos que tienen talla baja, de repente estamos dentro del promedio, pero, oye, ya me dice el bullying: ¿por qué no tomaste tu leche? Empieza un problema. Y si es niño, peor todavía, deterioramos su estructura emocional, porque al final de cuentas a ese niño lo van a direccionar ese tipo de comentarios nocivos. Entonces, cuando hablamos de nutrición, doctores, tenemos que un poquito sacudirnos de aquellas cosas que finalmente en algún momento lo hemos interiorizado, pero que no, a la luz de los hechos, ya no es del todo real. ¿Y quién fue este? ¿No les recuerdan ahí? Una pista. Esa es la pista. ¿Quién fue? ¿Recuerdan? ¿Quién fue? Esa es la pista. Otra pista. Miguel Ángel Bonalech. ¿Ya? El gran escultor. El que tuvo una genialidad para esculpir y que realmente, caramba, cuando estuve, ¿ustedes ven esto? ¿Qué es? Es una serpiente. ¿Qué es? Una avena. O sea, llegó su maestría a hacer detalles tan finos que hacía todo esto. Y esto yo lo he visto así en vivo y en directo. Lo he tocado. La avena, por si acaso, no piensen otra cosa. Esto fue una de sus obras maestras. ¿Quién es? Moisés. Y a esto de acá, por ser un viejo refrán que le dice, lo único que le faltaba era que Moisés hable. Y por eso decía, parla Moisés, parla. En italiano parla es habla. Habla, es lo único que te falta a ti, hablar. Lo hizo con una maestría genial que finalmente dejó un legado interesante. Se puede hacer muchas cosas. Tenemos que desarrollar aquellas habilidades que ustedes lo tienen. Y si lo tienen, pues desarrollenlo, doctores. Yo no quiero acá que todos sean bioquímicos. No quiero. ¿Es necesario el curso de bioquímica? Sí, es indispensable, sí es necesario. Pero si a usted le apasiona algo de la medicina, es ahí donde ustedes se tienen que profundizar para que ustedes sean referentes. Y en eso nadie va a saber más que ustedes. Y cuando ustedes saben más que todos, ustedes se vuelven en consultores. Doctora, por favor, hábleme sobre transportadores de glucosa. Es la máxima transportadora de glucosa, ¿no? Harvard le consulta a ella. Es lo máximo. Eso es lo que finalmente tenemos que aspirar. Aquí vamos a hablar un poquito sobre este mecanismo de cómo es el proceso de
incorporación de moléculas en el cuerpo. Siempre va a haber una entrada de nutrientes, y la entrada de nutrientes es por vía digestiva, ¿ya? Esta parte, generalmente, ustedes en histología han tenido que verificar y ver cómo son las características de las células del intestino, donde existen las microvellosidades y cada una de las características que en ella existen, pero lo importante es que ingresa, y esto ingresa a través de las venas. ¿Qué venas, doctores? La mesentérica superior, la mesentérica inferior, que nos van a permitir absorber todo lo que está dentro de ese proceso de digestión a nivel del intestino. Entonces tengo este grupo de venas que recogen todo lo que se ha absorbido. Y una vez que se absorbe, ¿dónde van? La mesentérica inferior, la mesentérica superior se juntan, ¿y qué forma? ¿Qué forma? ¿La aorta? ¿Qué? Hace exactamente un mes estaban llevando anatomía. Urgente, voy a hablar con el doctor Herrera. ¿Qué forman las mesentéricas? Les digo esto de bacterias porque voy a hablar mucho sobre metabolismo. Y el mayor porcentaje de metabolismo es hepático. Y si es hepático, yo debo saber cómo le llega la sangre al hígado y de dónde está llegando, para tener una idea estructural cómo es el proceso de secuenciación. Las mesentéricas me van a formar la porta. La porta es el que lleva la sangre al hígado, ¿ya? Y una vez en el hígado se va a generar los sinusoides. En los sinusoides van a aparecer todo la estructura del hígado a nivel histológico resulta siendo interesante porque aparecen los canalículos biliares, están los sinusoides venosos, luego van a pasar los sinusoides arteriales, y todo esto de acá forma un conglomerado interesante. Pero la sangre que llega del intestino va a pasar por el hígado a través de la porta. Allí empieza el proceso de digestión de muchos productos, ¿ya? Muchos de los productos van a empezar su proceso de catabolismo o anabolismo allí en el hígado. Entonces, yo tengo acá, va a haber un sitio de transporte, que generalmente son los vasos sanguíneos, llega al lugar donde va a ser utilizado, que son los tejidos, y esto de acá finalmente va a seguir su secuencia para aquellos elementos que finalmente ya no son de utilidad, que son sustancias de desecho, que van a ser excretados o por vía renal o por vía digestiva. A nivel pulmonar ocurre también algo parecido, pero aquí no son nutrientes, sino son elementos importantes para el soporte de la vida, como son los gases. El oxígeno ingresa, es transportado hacia los tejidos y finalmente de los tejidos regresa y nuevamente por el mismo pulmón se eliminan esos gases que han sido producidos en la periferia del cuerpo, ¿no? El CO2 es recogido y al final eliminado por vía pulmonar. Esto de acá resulta siendo interesante. Entonces, cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de una cosa que es súper importante. Yo digo metabolismo. Metabolismo no puede haber si no está asociado a actividad enzimática. Entonces, el metabolismo tiene dos componentes: o es catabólico o es anabólico. Cuando decimos catabólico, es que una molécula muy grande tiene que fragmentarse en moléculas chiquititas, ¿no? Esos son los eventos catabólicos. Los eventos anabólicos significa esas moléculas chiquititas que han sido fragmentadas empiezan a juntarse para formar moléculas grandes. Pues no nos olvidemos que mi célula necesita proteínas, pero también fabrica proteínas. Pero ¿cómo es que las proteínas llegan a mi célula? En forma de aminoácidos. Pero una vez que están los aminoácidos ahí, estas moléculas de aminoácidos empiezan a juntarse para formar la proteína estructural de mi célula, que puede ser una proteína como por ejemplo los transportadores de glucosa, los glúteos, que son proteínas, o un sistema de bombeo, el sistema de bombeo sodio-potasio ATPase, que es otra proteína. Pero finalmente son proteínas que se han tenido que estructurar usando, ¿qué cosa? Esas estructuras pequeñitas que eran los monómeros de grandes moléculas. La parte bioenergética es la que finalmente nos reúne la clase de hoy.
Y es aquí donde vamos a hablar algunos conceptos relacionados a lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar del metabolismo en sus dos aspectos, anabolismo y catabolismo. Vamos a hablar de las reacciones oxidativas, biológicas, las bases de la termodinámica, este concepto de energía libre, las reacciones que existen en nuestros procesos bioquímicos, los elementos ricos de energía asociados al fósforo y el papel del ATP dentro del proceso biológico. Todo esto de acá es motivo de nuestra reunión. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto de aquí para contextualizar lo que queremos desarrollar en esto. Antes le decía qué importante para nosotros es esta energía solar, pero también decíamos qué importante es porque estos seres vivos necesitan captar energía y necesitan captar energía de diferentes fuentes, pero la energía solar nosotros no lo podemos transformar en una energía útil. Quien sí puede transformarlas son estas células llamadas autótrofas. Estas células autótrofas utilizan un sistema de reacciones químicas donde están asociadas a la fotosíntesis, pero este proceso de fotosíntesis, ¿qué es lo que me va a permitir tener? Estas células producen esto, polisacáridos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. ¿Pero qué utilizaron como fuente? ¿Energía solar? Sí, como fuente. ¿Agua? Sí, como fuente. CO2 como fuente, también lo usaron. Pero todo eso lo han usado para formar estas moléculas grandes. Estas moléculas grandes van a ser usadas por los animales que se llaman heterotróficos, ¿no? Los animales heterótrofos son los que van a utilizar todo lo que han producido estas células autótrofas. Van a utilizar todo esto de acá para sus propias necesidades, produciendo dióxido de carbono del agua. Esto va a ser eliminado y esto de acá es utilizado por los autótrofos. Este proceso me va a permitir generar todas estas características de la oxidación de la glucosa. Aquí estamos entrando en un proceso de simbiosis. Simbiosis quiere decir que yo también vivo gracias a que el otro vive. Hay una ayuda mutua. Digo, estas utilizan energía solar, utilizan dióxido de carbono y utilizan también agua. Este dióxido de carbono, ¿quién lo produce? Estas células de acá. O sea, yo ayudo a que estas de acá utilicen lo que yo estoy expulsando, lo que yo no estoy usando. Pero además, estos de acá me proporcionan a mí todo esto para mis necesidades. Hay lo que se llama simbiosis. Y dentro de la vida hay muchos eventos que son simbióticos. Nuestra flora bacteriana intestinal vive con nosotros en armonía, en simbiosis. Aproximadamente, doctora, ¿tiene una idea cuántos gérmenes hay en cada gramo de caquita? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Ustedes sacan un gramo de caquita, lo pesan y empiezan a hacer un recuento de gérmenes. ¿Cuántos aparecerán? En un gramo de caca hay más gérmenes que toda la población mundial. En un gramito. ¿Y quién hace un gramo de caca? Algunos hacen medio kilo hasta un kilo. ¿No? Entonces, estamos viendo que finalmente hay una gran cantidad de gérmenes. Por eso se dice, lávense las manos. Obligatoriamente después de usar un sanitario, deben lavarse las manos. Pero no cogí nada. No cogiste nada. Te hacen papado con gérmenes y vas a salir a comer tu sándwich, ¿no? Eso es una actitud preventiva. Pero eso lo sé porque finalmente he verificado que hay tanta población de gérmenes. Pero esos gérmenes, fíjense doctores, esos gérmenes no me hacen daño. Viven conmigo, felices y contentos. Más bien me protegen. ¿De quiénes?
de los gérmenes que son agresivos. O sea, yo de mala suerte, pues carambas, estoy comiendo mi comida y el chico que preparó la comida tenía una salmonelosis, entonces lavó la mano y hizo su preparado y me sirve en el plato. Yo como con mi salmonela tifi, ¿no? Teñido, ingresaron mis 100 salmonelas, carambas, 100 salmonelas ingresaron, pero como yo estoy bastante estable, sí. Oye, ya me quiero comer ese micro. ¿Qué? Entonces, doctores, les estaba mencionando eso. Sí. Doctores, por hoy día no voy a hacer el intermedio porque nos hemos quedado cortitos con la presentación de casi una hora. Entonces, yo sé que por anatomía los chicos tienen dos esfínteres muy sólidos que impiden evacuar en el salón, ¿no? Y las damas tienen una vejiga mucho más elástica y pueden albergar tranquilamente 1 litro, ¿no? Entonces, por ahí no me preocupo, bueno, pero da opción a aquellos que tienen prostatitis y han salido algunos. Entonces, vamos a ir haciendo relación de esto. Y decíamos, caramba, qué interesante es esto de acá, cuando yo empiezo a ver, integrarlo. Entonces, resulta siendo muy necesario, y le decía que los gérmenes con nosotros también hacen simbiosis, y esos gérmenes que hipotéticamente le decía 100 salmonelas ingresaron, ambas en mi estómago se achicharraron. ¿Por qué? Porque mi ácido clorhídrico lo destruye. Mi primer